Hola, ¿qué tal amigos y hermanos del canal? Y bienvenidos para los que están presentes en este momento aquí en la reunión de Pequeño Rebaño. Es una alegría estar con ustedes nuevamente después de mucho tiempo que no nos vemos a través de los estudios. Estamos muy contentos de seguir con la serie Descubramos los misterios del reino en el libro de Mateo. Y hoy nos toca el tema los dos deudores. Lo difícil de perdonar, pero necesario. Vamos a comenzar con una oración para dar del estudio y también recordemos que al final de esta reunión va a haber comentarios que vamos a comentar sobre el tema. Eso es muy importante para poder seguir creciendo y también ayudarnos a poder tomar otras temáticas según las preguntas que tengan. Así que siéntase libre de preguntar, no hay ningún problema. Nadie le va a decir nada malo, así que puedes hacerlo. Y a las personas que van a ver este video por diferido, que lo puedan dejar sus comentarios al respecto. Vamos a orar. Gracias, Papito Dios, porque nos da la oportunidad de poder estar en este momento con la Iglesia Pequeño Rebaño y también las personas que van a ver por diferido en YouTube. Te agradecemos, Dios, porque nos da sabiduría para poder trabajar con estos temas, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos la bendición de tu Espíritu para poder explicar lo que creo yo me has puesto en mi corazón para poder compartir con esta audiencia. Gracias, Dios. Te pedimos que tu Espíritu también nos dé discernimiento para poder abrir nuestra mente y poder seguir creciendo más en tu conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Amén. ok. Sí. Vamos a Karen, comenzar entonces con el pantalla versículo, blanco. con el versículo que se encuentra en Santiago 5:16. Ese versículo es muy conocido para muchos y quizás para otros es, digamos, desconocido. Pero bueno, les voy a pedir por favor que mantengan sus micrófonos en silencio hasta después de la sección de comentarios. Muy bien. Por eso, confiésense unos a otros sus ofensas y oren unos por otros para ser sanados. Y también dice, la oración eficaz del justo tiene, la oración eficaz del justo tiene poder. Pero quiero destacar la primera parte de este verso. En este momento estamos hablando con lo que es el perdón, ¿no es cierto? En la temática de hoy va a ser acerca del perdón. Pero otro misterio que vamos a descubrir en esta serie es acerca de cómo es ese perdón. Muchas personas se preguntan, porque han leído la parábola de los dos deudores, que si realmente es así como Dios actúa con el pecador. Que si es que no perdona, Dios no lo perdona, o si es que obra mal, Dios lo condena y demás. Hoy vamos a sacar todas estas preguntas y las respuestas a la luz. Por eso avanzamos. El contexto anterior a la parábola, que muchas veces se ha ignorado o quizá no le tomamos en cuenta, que es lo siguiente. Mateo 18, 21 al 23. Pedro, acercándose entonces a Jesús, le preguntó, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¡Wow! ¿Por qué razón Pedro preguntó acerca de esto a Jesús con respecto al perdón? Porque hermanos y hermanas, no sé si sabían muchos de ustedes, pero en la cultura judía solamente se permitía perdonar o se enseñaba a perdonar 7 veces a los que los habían ofendido. Y con esa razón es lo que hacía que esa persona ya no tuviera más relación con la otra persona. Así que por eso Pedro preguntó 7 veces 7. Pero 7 veces, perdón. Y Jesús le respondió algo muy interesante. Jesús le contestó, vuelvo a repetir, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, 490 para los matemáticos que ya han sacado el cálculo. Eso quiere decir de que a Pedro le estaba diciendo algo que era imposible a su manera de verlo. Sin embargo, aquí vamos a notar algo muy interesante. Lo que Jesús quiso hacer de que Pedro pueda abrir un poco más su mente para poder llegar
a más que nada perdonar a aquellas personas que no eran de su pueblo. Y es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Así que vamos entonces con la parábola. La parábola está en Mateo 18, 23 al 35. Y es que el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso hacer cuentas con la gente que tenía a su servicio. Para empezar, se le presentó uno que le debía 10.000 talentos. Y como no tenía posibilidades de saldar su deuda, el amo mandó que los vendieran como esclavos, a él, a su esposa y a sus hijos, junto con todas sus propiedades. Prestemos atención en esto, para que así saldara la deuda. El siervo cayó entonces de rodillas delante de su amo, suplicándole: ten paciencia conmigo. Interesante. Le dijo que tenga paciencia con él, que yo te lo pagaré todo. Y el amo tuvo compasión de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó libremente, o lo dejó libre. Pero al salir de aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios. Lo sujetó violentamente por el cuello y le dijo: págame lo que me debes. Su compañero se arrodilló delante de él, suplicándole: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo, o sea, lo pagaré lo que estoy debiendo. Pero el otro no quiso. Mire la actitud del deudor número uno. No quiso escucharlo, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que liquidara la deuda. Los demás siervos, al ver todo esto, se sintieron consternados y fueron a contarle al amo lo que había sucedido. Entonces el rey hizo llamar a aquel siervo y le dijo, ¿qué le dijo? Siervo malvado, yo te perdoné todas aquellas deudas porque me lo suplicaste. En cambio, tú no has querido compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti. Y encolerizado o enojado, el amo ordenó que fuera torturado por los verdugos en la cárcel hasta que toda la deuda quedara saldada. Esto mismo hará mi Padre Celestial con aquel de vosotros que no perdone de corazón a su hermano. Muy bien, esa es la parábola. Tradicionalmente, como se nos lee y se nos explica, vamos a dar una perspectiva diferente, tratando de velar otro misterio del reino de los cielos en esta parábola. Por esa razón les destaqué esto en rojo. Mucha atención a las palabras que están en rojo. Más adelante daremos una información importante al respecto. ¿Cuáles son esas palabras? Un rey que quiso hacer cuentas con la gente que tenía a su servicio. ¿Cómo qué? Como esclavos quería vender a la familia del deudor número uno, a su esposa y a sus hijos. Después vamos a ver por qué. Y la actitud que tuvo el deudor número uno. Muy bien, antes de comenzar, como en el tema anterior, que les voy a dejar aquí en la descripción, si no lo han visto, al final del video también va a estar, que es de la parábola del sembrador. Vamos a estudiar, analizar e interpretar de una manera diferente. Es necesario conocer y tener en cuenta, número uno, el contexto histórico, que significa la época en la que fue escrito este evangelio. Número dos, contexto cultural, la cultura que rodeaba y en la que vivía el autor. Contexto lingüístico número tres, que es los modismos, el lenguaje, las formas de expresarse del autor y el dialecto del mismo. Número 4, contexto religioso, muy importante, la religión, los dogmas y todo lo relacionado con eso. Y número 5, la cosmovisión, la manera en que se conocía de Dios y la realidad. Seguramente a algunos les sonará familiar, porque en el tema anterior lo habíamos presentado. Sin embargo, creo que la mejor manera de avanzar es repasar. Esto es un pequeño repaso. Muy bien. Los elementos de la parábola.
personajes y símbolos. Muchos van a pensar de que aquí hay algo que no concuerda con lo tradicional. Por esa razón les dije que vamos a dar otra perspectiva, desde mi punto de vista, obviamente. El número 1, el primer personaje que se menciona es el rey, o en otras traducciones, como la que leí, el amo. Representa la cosmovisión que tenían en esa época de Dios, y también hoy en la actualidad. En muchos ámbitos religiosos se tiene un concepto de un Dios de recompensa y castigo. Sin embargo, el Dios que presentó Jesús es muy diferente a esa cosmovisión sobre Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque estamos muy acostumbrados nosotros a ver a Dios no con el filtro de Jesús o con el filtro del amor, mejor dicho, de un amor incondicional. Vamos al siguiente. Esto le va a volar la cabeza a muchos. Número 2, los consiervos. Tradicionalmente se nos ha enseñado que estos representan los ángeles de Dios. Y en lo personal yo lo creí mucho tiempo. Pero al analizar la parábola, me percaté de algo muy interesante. ¿Por qué? Si nosotros vamos a la parábola y vemos la parte de los consiervos, cuando dice de los consiervos, dice lo siguiente. Los consiervos son los demás siervos. Los demás siervos, al ver todo esto, se sintieron consternados y fueron a contarle al amo lo que había sucedido. Aunque muchos pueden pensar diferente a mí, está bien, está aceptable, ningún problema, desde mi punto de vista creo que esto fue una acusación que hicieron los consiervos de este rey, perdón, de este deudor número 1, que le fueron a contar esa actitud. ¿Por qué razón? Porque Apocalipsis nos enseña acerca del carácter del acusador. Y dice que es el acusador nuestros hermanos, que nos acusa día y noche. Quiere decir que está constantemente viendo cómo nos portamos para ver si estamos en regla. Porque si nos portamos mal, lleva su registro a Dios y ahí es cuando viene el castigo. Cosmovisión tergiversada sobre Dios. Una cosmovisión de un Dios bipolar. Bueno, por esa razón es que desde mi punto de vista, creo que esos consiervos son los ángeles. No son los ángeles, sino son ¿qué? No sé si alcanzaron a ver. Los religiosos. Lamentablemente y tristemente, una persona que es religiosa tiene la costumbre de convertirse en un policía espiritual de su hermano, viendo si come esto o no come esto, o hace así, hace así, se viste así, va al lugar tal, y lo va no solamente lo guarda para sí, sino que lo comenta con los demás hermanos, pero también cuando él habla o se comunica con Dios, su oración es: saca a mi hermano de este mundo porque él está contaminado, porque hace esto, hace lo otro, hace lo otro. Esa oración, tratando de condenar o, digamos, llegar al punto de acusar a mi hermano, no es una oración sincera, sino es una manera de excusarme porque soy más superior a él y por eso yo hago el mismo ejemplo del fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador corrupto, blasfemo, apóstata, sino que soy una persona recta, intachable, no hay nadie como yo. Pero lo interesante de esa parábola, que también la analizaremos más adelante en el canal, es de que él oraba consigo mismo. Y era la concepción de Dios que él se había imaginado y no la que realmente era. Por eso los consiervos representan los religiosos. Fueron los religiosos los que a Jesús todo el tiempo le estaban acusando, estaban buscando cómo atraparle para matarlo o para prenderlo y llevarlo a la cárcel. Sin embargo, Jesús, con mucho amor, tuvo paciencia, tuvo soportándolos y hasta incluso los reprendió para que ellos puedan arrepentirse, o sea, metanoia, cambien su mente con respecto a la realidad y con respecto a Dios. Porque ellos tenían un Dios totalmente tergiversado, el Dios que les había presentado Moisés y la ley. Vamos al tercer personaje. El deudor número 1. Representamos a nosotros. ¿Nosotros cuándo? Cuando nosotros tenemos una concepción en nuestra mente
de que tenemos que rendirle cuentas a Dios por nuestros actos, por nuestros hechos o por las cosas que realizamos en la vida. Eso nos va a hacer que nosotros tengamos ansiedad, lleguemos a la depresión, en algunos casos lleguemos también a lo que llamamos llegar a quitarnos la vida, en un caso extremo de depresión, ¿no es cierto? Hay muchos casos así, de que muchos cristianos lamentablemente se quitaron la vida por tanta presión de no tener la talla de la perfección o el reflejar perfectamente el carácter de Cristo. Pero eso está muy alejado, queridos hermanos, de la realidad, porque eso es una fantasía y eso es el perfeccionismo, una de las doctrinas postmodernas que llegaron al cristianismo y que están haciendo mucho daño a la cristiandad en general. ¿Por qué nosotros? Pues nosotros tendemos en cuenta que nosotros le debemos a Dios por el sacrificio de Jesús en nuestro lugar. Aquí arriba le voy a dejar un enlace, si no lo han visto todavía, del estudio acerca de cuál fue el propósito de la venida de Jesús. Si realmente tenía que morir o que el Padre quería que muriera para aplacar su ira. Bueno, en eso van a ver en el estudio que les dejaré aquí arriba, que está apareciendo el enlace. Y esto es muy interesante, queridos amigos y hermanos, porque al tener en cuenta eso y tener una cosmovisión tergiversada de Dios, nosotros pensamos que tenemos que portarnos bien para ganar el favor de Dios. Número 4, el deudor número 2, el prójimo. Y eso no solamente representa a mi hermano de iglesia, a mi amigo cristiano, sino también representa al mundo, tanto del ámbito religioso como no religioso, secular y etc. Los verdugos, acá van a entrar en escena los que son las entidades malignas. En este caso son obviamente los demonios. Y hay algo que le voy a agregar. La naturaleza pecaminosa. Porque nuestra naturaleza también nos acusa. Cuando nosotros caemos en pecado, nos equivocamos, hacemos tal cosa, viene el acusador a nuestra mente, nuestra naturaleza, y nos dice, no, esto no es eso, ¿por qué has hecho esto? Mira lo que has hecho, no mereces el perdón de Dios. Todas esas ideas locas que nos vienen a la cabeza no vienen de Dios, vienen de nuestra propia naturaleza. Y es algo que debemos luchar día a día, ¿no es cierto? Cuando Jesús dice que seamos perfectos, no significa que no tengamos errores, no tengamos carencia de errores, sino se refiere a que nosotros tengamos perfección en amar. Y es algo que también estamos en proceso. No te entiendas mal si usted no ama a su hermano como debería, porque es un proceso que se hace de a poco. Número 6, la cárcel. Esto es algo interesante. La cárcel representa el resentimiento y el rencor como resultado de malas actitudes que hemos tenido con nuestro prójimo, al no perdonar, al agarrarle odio, al enojarnos con él. ¿Y se han dado cuenta de algo interesante que dejé aquí? Yo puse aquí las manos de un esclavo de la antigüedad, las manos trabajadas con callos, heridas y demás por la esclavitud. Y después vamos a ver por qué puse esta imagen. Las deudas. ¿Cuál es la deuda número 1? Creer que le debemos a Dios por la muerte de Jesucristo en nuestro lugar. Y creemos o queremos que haciendo buenas obras, que es lo interesante que destaqué acá, ¿qué significa buenas obras? Muchas cosas. Haciendo obras para nuestra salvación y seremos amados por Dios. Tú tienes que trabajar para Dios, tienes que servir en la obra de Dios. Si no estás activo en la iglesia, no estás salvo, pierdes tu salvación. Es algo muy tóxico pensar así, porque realmente la salvación no se pierde. No se llegó a un concepto dentro del cristianismo pensando que la salvación se pierde. Y en realidad no es así. La salvación no se pierde, porque la salvación no es una persona, y es Jesucristo. Y le queremos pagar haciendo, entonces, como nosotros tenemos en la cabeza que le debemos a Dios, tengo que portarme bien, tengo que hacer esto, tengo que dar estudios bíblicos, tengo que hacer campaña evangelista, tengo que hacer muchas cosas, actividades de mi agenda, no vivir para mí, sino vivir para el reino, que significa automáticamente te bloqueas a ti mismo, o en resumen, te conviertes en alguien que no eres. En otras maneras, no eres tú mismo, sino te conviertes en otra persona. No tienes tu propia individualidad, sino quieres ser como otro.
Y eso es algo que trae mucho estrés, depresión y ansiedad. Porque no estás a la talla espiritual, no tienes esa barrita espiritual llena, sino que la tienes casi vacía. ¿Y qué pasa? Te frustras, llegas a un punto en el que la vida ya no tiene sentido para ti. Ah, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Porque estás sirviendo a Dios. Hay personas que sirviendo a Dios, que realmente servían en una institución religiosa, se sintieron más perdidos que el borracho de la esquina o la prostituta. Porque no entendieron que la salvación no es por obras, sino es gracia. No es gracia barata, sino es gracia. Y la palabra gracia significa regalo, o es algo gratuito. No es algo que tienes que pagar. No es un sueldo que te va a dar Dios. No es un premio que te va a dar Dios, sino es algo que te da porque te lo da, porque te ama incondicionalmente. Esto es algo interesante, porque la deuda siguiente es cuando nosotros le hacemos daño a alguien, o viceversa, y a través de las heridas y el maltrato de ciertas personas, entre ellos los enemigos. O sea, que lo que realmente le había pasado al deudor número 1 con el deudor número 2 era que solamente lo había ofendido, no le había pedido perdón y se había molestado y demás. Es como que esto nos lleva a tener relaciones saludables, porque el perdonar nos ayuda a tener relaciones saludables en los casos de que haya restitución, o quiere decir que haya arrepentimiento verdadero, o sea, un cambio de mente, que esa persona no te va a seguir atacando, no te va a seguir haciendo mal. Tú no estás obligado, y esto quiero aclararlo, tú no estás obligado, hermano y hermana, amigo y amiga, a reconciliarte con aquella persona que te hizo mal o que te maltrató o que te humilló, porque eso no es algo saludable. Si la persona no ha sido rehabilitada o no ha sido cambiada su actitud. Perdonarlo sí, porque eso te libera a ti. Y vamos a ver por qué. Y el daño que nos ha hecho a través de las heridas y maltratos de ciertas personas, entre ellos enemigos. El prójimo también es el enemigo, que es lo que Jesús quiso enseñar siempre. Muy bien, la pregunta que nos hacemos de la parábola, y me he hecho yo al analizar esta parábola, ¿por qué el rey quiso vender a un sirviente como esclavo? ¿Acaso hay categorías de esclavos en la época de Cristo? ¿Había categorías de esclavos que desconocíamos? ¿O había personas que eran esclavas y creíamos que eran sirvientes, que es diferente? Muy bien. Mateo 18, 23 y 25. Es que el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso hacer cuentas con la gente que tenía a su servicio. ¿Se acuerdan el versículo que destacamos en rojo? Acá vamos a dar esa primera información. Y después dice, para empezar se le presentó uno que le debía 10.000 talentos y como no tenía posibilidad de saldar su deuda, el amo mandó que los vendieran como esclavos a él y a su esposa y a sus hijos, junto con todas sus propiedades, para que así saldaran la deuda. Muy bien, la pregunta que nos hacemos, o que les hago a ustedes, hermanos, en realidad, ¿por qué hemos aprendido a no investigar la cultura de la época de Jesús al estudiar las parábolas o la Biblia en general, tanto en la cultura de Jesús como en la cultura hebrea? Muy bien, acá vamos a develar un misterio. ¿Están listos? Contexto cultural de la época de Jesús. Esclavos y siervos en la época de Jesús, historia y cultura. La palabra que en el Nuevo Testamento es traducida normalmente como siervo, significa realmente esclavo y se refiere a una persona que era propiedad o era controlada por alguien, y no solamente a un servidor contratado para realizar un determinado trabajo, como se entiende como un sirviente. Algunos esclavos realizaron penosas tareas domésticas. Otros, llamados mayordomos, esa otra categoría del esclavo, mayordomos o sirviente, supervisaban la labor de los siervos inferiores o administraban las finanzas de sus amos. Eso fue en el caso de la historia de José. José llegó a ser mayordomo de la casa de Potifar. Era un esclavo, pero con cierta categoría y ciertos beneficios.
pero esclavo al fin, no tenía libertad. Eso es interesante, ¿no? Administrar las finanzas de sus amos. Un rey también es un amo, por si las dudas. En la época de Jesús, algunas personas eran esclavas porque habían nacido de padres esclavos. Hay algo muy interesante que me encantó cuando vi una temática que presentaba hace unos días Bastián acerca de que María y Jesús eran esclavos. Y como me gusta a mí investigar también, llegué a este artículo que estoy leyendo, que está interesante cómo termina, que dice, otros porque habían sido capturados de la guerra y obligados a convertirse en esclavos. Pero dice que a otros nacían esclavos de padres esclavos. ¿Se acuerdan de que en ese estudio había dicho de que María, la madre de Jesús, dijo, aquí la sierva del Señor, en realidad tiene que decir la esclava de mi Señor? No sé si sabían, pero en la antigüedad al marido o al esposo se le decía mi Señor, por costumbre cultural, porque la mujer era una propiedad, no era una persona con derechos como hoy. Gracias a Dios que hay derechos para la mujer. Era una propiedad. En los mandamientos es comparada con una propiedad. No codiciarás la mujer de tu prójimo, el buey de tu prójimo, la casa de tu prójimo y nada de lo que tu prójimo posea. Para los que piensan que los mandamientos son el carácter de Dios. Los mandamientos son una explicación humana de lo que es el carácter de Dios o la ley de Dios. La ley de Dios es superior a los 10 mandamientos. Porque Dios no quiere esclavos. Dios desea que nos sentamos como hijos. Muy bien. Lo siguiente a destacar es que dice que algunas personas nacían de padres esclavos, otros porque habían sido capturados en la guerra y obligados a convertirse en esclavos, y aún otros porque se habían vendido a sí mismos como esclavos, ya que así era más fácil tener un mejor nivel de vida comparado con el tener ¿qué cosa? O sea que la gente se vendía como esclavo para tener una vida mejor. Una vida mejor, ¿por qué? Porque había ciertos beneficios, había ciertas cosas, había ciertas cosas que tenían que hacer para no sentirse mal, y aunque otros, porque se habían vendido, tenían en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, yo si estuviera en la época de Cristo, no tuviera trabajo, no tuviera nada, yo me vendo como esclavo, tengo comida asegurada, tengo techo asegurado, y aunque tengo también trabajo, pero es un poco forzado, ¿no? El mismo como esclavo, ya que era más fácil tener un mejor nivel de vida comparado con tener que encontrar vivienda o alimento por su propia cuenta. Esto es muy interesante, hermanos, porque nunca lo me puse a pensar. Porque nosotros estamos acostumbrados a leer esto ahí, escrito está, y palabra de Dios. Pero no analizamos el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto lingüístico y muchas herramientas que tenemos hoy, gracias a Dios, a través del Internet, en academias y demás, que nos pueden proveer para nuestro estudio personal. Entonces, estas cosas tienen que tener en cuenta, mis hermanos y amigos, al analizar los textos bíblicos. Esclavos y siervos en la época de Jesús, como estamos diciendo. Algunos esclavos eran mejor educados que sus amos y servían como maestros de los hijos de sus amos. O sea que habíamos que no habían no habían ido a la escuela, o sea, no habían estudiado. Los esclavos de amos ricos tenían todo tipo de oportunidades, cosa que nunca hubieran conseguido por su propia cuenta. Pero los esclavos no tenían ninguna libertad y sus propietarios, porque es como una cosa, eran una propiedad, podían hacer con ellos lo que se les diera la gana, o sea, lo que quisieran. Incluso venderlos a otra persona. Acá vemos el ejemplo de la parábola de Jesús. El rey a su deudor número uno, porque no tenía para pagar la deuda, lo iba a vender a esclavo, a venderle a su familia, que sean esclavos. O sea que seguramente su familia no tenía la condición de esclavo de ser maltratado y todo lo demás, sino que tenía una buena relación con sus amos. Y por eso fue vendido de esa manera, o quiso ser vendido. Pero al final es vendido, tanto él como su familia. Esto es lo interesante que comentaba en ese tema que le dije de Bastián. Después que los esclavos alcanzaban la mayoría de edad, en la cultura judía,
la mayoría de edad para un esclavo eran los 30 años. Jesús, ¿cuándo comenzó su ministerio? A los 30 años. Y ahora entendemos por qué el apóstol Pablo en Filipenses 2:9, 2:5 al 9, nos dice que Jesús tomó la posición de siervo. Vino como siervo. La palabra correcta es esclavo. Vivió como esclavo para experimentar lo que es la esclavitud humana. Y como él fue libre, también experimentó la libertad humanamente. Obviamente sabemos que yo estoy hablando Jesús humano, Jesús en la carne. No me vayan a interpretar, no, estás hablando de herejía. No, él era humano. Yo creo que el mal concepto de humanizar a Dios es un concepto de que él no era humano totalmente, sino que era un semidios. O sea, que era mitad Dios y mitad humano, pero eso no era así. Él era humano, se hizo humano. Todos los milagros que hizo Jesús, todas las obras que hizo Jesús, fue el Padre de los cielos que a través de él trabajaba. Por eso todas son las obras de mi Padre. Jesús siempre dijo, lo que estoy haciendo no es mis obras, son las obras del Padre. Lo que traigo son palabras del Padre. Lo que digo es acerca del Padre. Todo viene por mi Padre. Y es algo que muchas veces no nos tenemos muy en cuenta. Entonces, ahí vemos algo interesante. Los esclavos llegan a ser libres a los 30 años. Muchos se convertían en hombres libres que seguían colaborando con sus antiguos amos y con sus familias. Algunos esclavos ganaban suficiente dinero como para comprar su propia libertad, lo que significaba que sus hijos podrían obtener también la libertad. Interesante. O sea que ellos trabajaban, seguían siendo esclavos y después eran libres, y si ellos querían seguir estando a servicio de la familia, podían elegirlo. En el caso de algunas personas no tienen ese privilegio por no llegar a esa edad. Incluso también investigué de que en la época de Jesús, es cierto, hubo un edicto en el que el emperador romano había dado la orden de que los esclavos que estaban en Jerusalén y todo lo que es la ciudad de los israelitas, los hebreos, queden libres después de los 30 años. Eran obligados a dejar libres a los esclavos a los 30 años. Y ahora entendemos por qué. Razón, Jesús comienza libremente su ministerio a los 30 años. Muy bien, sigamos. Una deuda, esto es algo interesante que me destaque. Por las dudas, quieren saber la fuente, está aquí abajo, el link de la fuente. Pueden anotar o hacer un pantallazo, un print de pantalla, o capturar la pantalla en el laptop. Ahí tienen la página. Es una academia que yo encontré esta información y es muy fiable y muy confiable lo que es la cultura de la época. Muy bien, deudores en la época de Israel. Una deuda es la obligación de pagar o devolver a otro dinero, a otro valor, material o moral, material moral. La principal causa por la que se contraían deudas en el antiguo Israel eran los reveses económicos. Para un israelita era una desgracia llegar a ser un deudor, ya que el que tomaba prestado llegaba a ser siervo del que le hacía el préstamo. Por eso se mandaba al pueblo de Dios que fuesen generosos y desinteresados al prestar a sus compañeros israelitas necesitados. Acá entra lo que Jesús decía en el Sermón del Monte. Si alguien te pide prestado algo, no le pidas que te lo devuelva. Se refiere a las personas que no te podían devolver lo que te pedían prestado. También se aplica a lo que hacían los romanos, que le quitaban algo a alguien y decían, préstame esto, pero a la fuerza. Y tú se lo entregabas. Era resistencia no violenta. Es lo que también enseñó Jesús ahí. Y es muy interesante lo que sigue diciendo. Sin aprovecharse de sus adversidades. Acá. Por eso se mandaba al pueblo de Dios que fuese generoso y desinteresado al prestar a sus compañeros israelitas necesitados sin tratar de aprovecharse de su adversidad, imponiéndoles un interés. ¿Qué es lo que quería el deudor número 1 con el deudor número 2? Que le pagara todo y seguramente también le pidió intereses. Éxodo 23-25 son las referencias a estos que estoy leyendo. Deuteronomio 15:7 al 8. Salmos 37-26. Salmo 112, verso 5. Sin embargo, se podía exigir que los extranjeros pagasen intereses. Deuteronomio 23:20. Los comentaristas judíos
han interpretado que esta medida aplicaba a préstamos comerciales, no a casos de necesidad. Por lo general, los extranjeros solo estaban en Israel por un tiempo, a menudo como mercaderes, y eran razonable esperar que pagasen interés, sobre todo si se tiene en cuenta que ellos también prestarían a otros con interés. En algunas ocasiones, una tercera persona podía ser fiador de un deudor. Repetidas veces advierten en contra de esta práctica el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículos 3 y 11, versículo 15, 17 y 18. 22 al 26, ya que aquel que salía fiador resultaría perjudicado en caso de incumplimiento por parte del deudor. El punto de vista cristiano del primer siglo en cuanto a las deudas se expresa en Romanos 13:8. Y ahí Pablo dice, no debáis nada a nadie, ni una sola cosa, solo el amor o el amarse unos a otros. El concepto del nuevo pacto. Avanzamos. La enseñanza espiritual de la parábola y muy ignorada, porque acá vamos a la parte importante, sería el centro de esta presentación. La enseñanza de Jesús a Pedro, que también es para nosotros, es que dejen, me comí la N ahí, de odiar a sus enemigos, porque Pedro, que era judío, consideraba a los enemigos de su pueblo como escoria y malditos por Dios. Él solo quería perdonar a su hermano, o sea, un judío. O puedes aplicarlo a la religión que tú pertenezcas si perteneces a una religión, ya sea adventista, pentecostal, bautista, mormón y testigo de Jehová, y bueno, la puerta. Y entonces, lo interesante de esto es que él solo quería perdonar a su hermano, un judío, pero no a sus otros hermanos que no eran judíos. ¿Por qué era esto? Porque Pedro era exclusivista. Pedro era una persona que tenía en su mente que solo el pueblo de Dios era hermano. Aunque con el tiempo, caminando con Jesús, siendo discípulo de Jesús, él pudo salir de esa cosmovisión, con la ayuda de él, de Jesús, obviamente. Él solo quería perdonar a sus hermanos, un judío, pero no a sus otros hermanos que no eran judíos. Y ellos son los gentiles, o seríamos nosotros los no judíos. Oye, no estoy de acuerdo con el antisemitismo. Yo cuando hablo de temáticas y hablo de los judíos, los fariseos, me refiero a las actitudes tóxicas y destructivas que tenían esa cantidad de personas o esa determinada categoría de personas. Pero no generalizo, porque no todos los judíos son malos. Y no todos los judíos están malditos por Dios, como se enseña en algunas iglesias. En este caso, Pedro estaba tomando la misma actitud de los líderes religiosos de su época, que no perdonaban a sus enemigos, sino que los odiaban y los mataban. Por eso Jesús les cuenta la parábola para que entendieran tanto sus discípulos como los religiosos lo siguiente. 1. La cosmovisión que tenían sobre el Padre Celestial era la de un Señor enojado y exigente que tiene esclavos, aunque ellos no se consideraban así, a su servicio. Sin embargo, eso era un mal concepto sobre Dios, que es un Padre amante, bondadoso y perdonador. Eso lo encontramos en Mateo 5, 43 y 48, cuando dice que Dios es Padre de todos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, de la misma manera. Cuando dice hace llover, quiere decir, en el concepto hebreo, es bendición, que Él bendice tanto los malos como los buenos. Pero cuando nosotros somos cristianos y somos religiosos, nos quejamos con Dios porque tú has hecho esto con tu hijo, no mi hermano. La misma actitud de Lucas 15, del hermano mayor, que se queja porque el padre tiene misericordia del hijo mundano, que se fue al mundo, gastó todas las cosas y ahora viene arrepentido, y el padre lo perdona, en vez de destruirlo y matarlo como debería ser, como él quería. Y ahí es donde se experimenta el llorar y el crujir los dientes. ¿Qué es así? Eso, crujir los dientes. Aunque no quería asustarlos, asustarlos a ustedes. Entonces, era un mal concepto sobre Dios, que es un padre amante, bondadoso y perdonador. La palabra perdonador es que perdona siempre, no hay un límite del perdón.
Dos, ellos pensaban que Dios era un juez severo que solo da su favor a los que son obedientes y condena a los desobedientes. Condena a los desobedientes. Entonces, ¿dónde me quedé? Ellos pensaban que Dios era un juez severo que solo daba su favor a los que son obedientes. O sea, si te portas bien, si guardas los mandamientos, Él te bendice. Y si te portas mal y no guardas los mandamientos, no vas a la iglesia, no haces tu culto, Dios no te bendice, Dios te maldice, estás maldito por Dios. O si no das el diezmo, peor, te maldice el doble. Son todos conceptos del antiguo pacto, no en el nuevo pacto que nos trae Jesucristo. Pero Dios es Padre de todos y bendice tanto a malos y buenos de la misma manera, y su amor es incondicional. Dios ya nos ha perdonado. El punto número 3 que quiero destacar. Dios ya nos ha perdonado por su gran amor y no necesitamos hacer obras para tener su amor, bendición y protección. Disculpen. ¿Qué quiere decir esto? De que ya fuimos perdonados, hermanos y hermanas. Ya no tenemos que hacer peregrinaciones, ya no tenemos que hacer ciertos rituales, sacrificios para aplacar la ira de un Dios enojado, porque es un concepto que trajo el mal o el enemigo de Satanás, diablo, como quieran decir. Dios ya nos ha perdonado por su gran amor y no necesitamos hacer obras para tener su amor, bendición y protección. Dios desea salvarnos de la cárcel espiritual y mental del resentimiento y el rencor hacia el prójimo. También incluye a los enemigos. Cuando tú tienes una persona que no te cae bien, que tú le agarras bronca, le traes odio y no la perdonas, no la dejas ir y no dejas ir lo que te hizo, tú te estás convirtiendo en un esclavo de tu propio rencor. El rencor es un veneno tan corrosivo que te vuelve una persona amargada, una persona mala, una persona que todo el tiempo nada le cae bien. El rencor es el peor veneno que puede haber para la espiritualidad y para la vida en sí, la vida de las relaciones saludables. Por eso Dios nos enseña de que debemos perdonar. No significa reconciliarnos con nuestro agresor o nuestro victimario, sino solo perdonarlo y dejar ir. Perdonar significa dejar ir o soltar. Cuando en la antigüedad se cortaban árboles y se caían al río y la gente veía que se producía eso, el árbol caído se iba por el río. Entonces dice el que había echado el árbol, lo perdoné, o sea, lo dejé ir. Ese es el concepto de perdón. Cuando tú dejas ir, dejas libre a esa persona, que no solamente estaba esclava, sino también tú eres el esclavo del rencor y resentimiento. Esa es la cárcel de la cual Dios nos quiere salvar para no vivir odiando a tu enemigo, odiando a la persona que te hizo mal, odiando al que te atacó, odiando al que te denunció por apóstata o hereje, odiando a aquella persona que aparentemente debía demostrarte amor y te demostró lo contrario. Jesús perdonó, dejó ir a los que lo estaban matando cuando dijo, papito, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y automáticamente él también perdonó. No, pero muchos dicen que Jesús va a venir y va a aplacar su ira solamente cuando los tenga chicharrados como pollos a sus enemigos. Es un concepto pagano. La destrucción, el castigo eterno y la aniquilación son conceptos que vienen del paganismo y se metieron en el siglo V en adelante, siglo IV y siglo V. Las primeras escuelas de teología o de las ciencias que estudian a Dios no tenían en sus conceptos la destrucción del pecador, sino la restitución o restauración a su estado original. Eso es muy interesante que lo tengamos en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta, viviremos en rencor
y viviremos también enojados y amargados. Y estaríamos en oscuridad, porque Juan nos dice que el odiar a tu hermano es estar en oscuridad, porque el amor es luz. Dios es luz, y lo veremos esto también. Cuando no perdonamos, estamos presos en esa cárcel como el deudor número uno. Y somos víctimas del engaño del diablo, presentándonos a un Dios como un rey todopoderoso, airado con los desobedientes. ¿Cómo sabemos esto? No lo puse aquí en la presentación, lo voy a leer. Segunda de Corintios, quiero que también lo lean conmigo en sus Biblias. Segunda de Corintios, un momentito que lo encuentre. 4, Segunda de Corintios 4, versículos 3 al 4. Y dice así: si el evangelio que predicamos está escondido detrás de un velo, solo está oculto de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz del evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen misma de Dios. ¿Quién nos ha engañado sobre la identidad de nuestro Padre? ¿Quién nos ha engañado la identidad de nuestro papito Dios? Satanás, el Dios de este mundo. La maldad, el engaño. Y Satanás usó muchos instrumentos para hacerlo. Y uno de los mayores elementos fue la religión, la institución religiosa, en la que crea gente obediente a normas, a reglas, y gente esclava que no vive su libertad en Cristo, porque siguen esclavizados por su cárcel religiosa. ¿Y cómo viven? Viviremos como viven esas personas. Vivirán condenadas con miedo a la muerte eterna. O sea, impíos. La palabra impío es rayá. Y rayá quiere decir una persona que vive condenada a muerte, o con miedo a la muerte o la destrucción. Pregunta: ¿cuántos cristianos en las iglesias, escuchando un mensaje del infierno, del fuego eterno, del aniquilacionismo, viven condenados a muerte? La mayoría. Viven en un evangelio del terror, un evangelio del miedo, un evangelio tergiversado, que presenta a un Dios todo tenebroso, airado y destructor de naciones, porque solamente no lo adoran. Cuando realmente Dios nunca pidió adoración. El que pide adoración es el ser humano, y el que pide adoración es Satanás, influenciado. Satanás influencia al ser humano para que sea adorado, y automáticamente lo adoran a él. El concepto de querer ser como Dios fue de Satanás, fue del querubín cubridor, que se distorsionó su imagen de su Padre Celestial. Hermanos, Romanos 1 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ellos ya han sido liberados. Y en 2 Corintios 3, versículo 16, cuando llega Cristo a la vida del creyente, el velo es quitado. Ese velo que acabo de leer en el capítulo 3 nos explica que fue Satanás el que nos metió un velo sobre el carácter de nuestro Padre Dios. Cuando Cristo llega, el velo es quitado y podemos ver a Cristo y a Dios como realmente son. ¿Cómo interpretar el final de la parábola, amigos y amigas, hermanos y hermanas? Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. En cambio, tú no has querido compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti. Y encolerizado, el amo ordenó que fuera torturado por los verdugos en la cárcel hasta que toda la deuda quedara saldada. Esto mismo hará mi Padre Celestial con aquel que de vosotros no perdone de corazón a su hermano. Quiero que me presten atención ahora. Mírenme fijamente. Esto mismo hará mi Padre Celestial con aquel que no perdone a su hermano de corazón. ¿Cambia o no cambia? No parece una reprensión, no parece un castigo, sino parece una ironía. Jesús muchas veces en sus enseñanzas usaba la ironía
para hacer razonar a la audiencia y se replantee realmente lo que pensaba sobre Dios. Otro misterio revelado de los misterios del reino. Jesús usaba ironía para hacer pensar a la audiencia. ¿Por qué? Porque la audiencia, lamentablemente, por el dogma no pensaba. Y el dogma no es algo no moderno. El dogma viene de siglos, de milenios. El dogma viene desde que comenzó Israel. Jesús usaba la ironía para hacer pensar a la audiencia. No puede ser tomado literal, porque Dios es luz, o sea, es amor. Y no hay tinieblas, pecado, en él. Primera de Juan 1:5. Muchos me pueden decir, tú estás malinterpretando el texto. No, yo estoy dando mi punto de vista y lo que Jesús me muestra en su vida, muerte y resurrección sobre el carácter del Padre. Yo no veo un Padre airado, yo no veo un Jesús airado, yo veo a un Cordero manso y humilde de corazón. No puede interpretarse literalmente porque eso hace que la persona se sienta obligada a perdonar ya. Otra cosa que quiero destacar, el perdón tiene que ser voluntario, no puede ser forzado. Y la persona que quiera perdonar tiene que tener su proceso de duelo por ese daño que se le ha hecho, por eso que se le ha robado, por eso que se le ha ultrajado y otras cosas más que no quiero mencionar por la sensibilidad que tiene el mencionarlos. Sí, debes perdonar, pero tómate tu tiempo. Ten paciencia también para perdonar. Y si no puedes perdonar, pide la ayuda al gran perdonador, que Él te ayudará a hacerlo. No tengas miedo a no perdonar, pero sí, si no perdonas, sigues preso en esa cárcel y no puedes ser libre totalmente. No le tengas miedo a Dios, porque Dios es tu papito, no es un juez soberano, condenador y destructor de naciones. ¿Qué espíritu motivó al rey a castigar al siervo? Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda. O sea que él perdona, pero se arrepiente. Eso es un concepto, es una actitud bipolar. O sea que es bueno, pero también es malo. ¿Cómo es eso? Por eso la ironía es la clave y el ingrediente que Jesús le agregaba a muchas parábolas. En cambio, dice que estaba encolerizado. El amo ordenó que fuera torturado por los verdugos en la cárcel hasta que toda la deuda quedara saldada. ¿Se aplica esta actitud a Dios? Entonces, él tiene actitudes de pecado, pero es una pregunta, en realidad es para reflexionar más que nada. Si aplicamos esta actitud a Dios, entonces él tiene actitudes de pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, porque él no es así, porque Dios no es así. ¿Por qué? Y quiero que lean junto conmigo lo que dice la siguiente, el siguiente versículo que está ahí abajo, abajito. Ah, disculpen, aquí abajo. ¿Por qué no es así, hermanos y hermanas? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. Tan rápido se le terminó la paciencia al rey con el deudor número uno, que con la primera de cambio, lo castigó y lo mandó a la cárcel y lo torturó. ¿Realmente pensamos que Dios es así con nosotros? ¿Realmente pensamos que Dios es así? No, queridos hermanos. Jesús nos dijo que Él vino a revelar el Padre. Y Jesús nunca hizo eso. Ni siquiera masacró a espadazos a los romanos. Porque ellos pensaban los judíos que venía el Mesías, iba a cortar cabezas, iba a desangrar a todos, iba a ponerse como rey todopoderoso y gobernar sobre Israel. Pero el gran chasco que se pegaron en el Calvario fue lo que hizo que hicieran clic y se dieran cuenta que su reino no era de este mundo y que traía un reino de amor, de paz, bondad y felicidad. Es algo muy interesante que nunca nos pusimos a pensar.
Y hemos visto que en esta presentación estamos develando varios misterios para interpretar las parábolas de una manera correcta. Muy bien, seguimos listos para lo siguiente. Ahora para reflexionar. Frases poderosas sobre el perdón para reflexionar. Cuando no perdonamos, estamos tomando un veneno, esperando la muerte de la otra persona. Anónimo. Cuando tú estás encolerizado, cuando estás enojado, cuando estamos enojados y no perdonamos a aquella persona y queremos que muera esa persona, automáticamente estamos muriendo nosotros. Está naciendo una persona que le llamamos hombre de pecado, que toma el control totalmente de ti y te convierte en una imagen tan tergiversada del Creador que te pareces más a Satanás que a Dios. Por eso, reflexionemos, cuando no perdonamos, estamos tomando un veneno, esperando la muerte de la otra persona. Perdonar es dejar libre a un prisionero que no nos damos cuenta que éramos nosotros. Por eso, cuando tú perdonas, tienes doble libertad. Dejas libre a la otra persona de la culpa por lo que te hizo y tú del rencor y el odio. Y dejas de odiar a tu enemigo y disfrutas del gozo en perdonar. Hay un canto que me encanta, que lo escuché hace poquito, que dice El uno y el otro, se llama. Y lo compuso Oscar y es muy espiritual ese canto, la verdad, porque describe a dos Jesús, el uno y el otro. El uno dice que convence con sus mentiras. El otro solo sabe amar. El uno eh, levanta muros y cierra cortinas. El otro derriba la oscuridad. Este mundo está envuelto entre dos salidas, dos dioses, dos caminos y una verdad. Y es algo interesante que dice que llegaremos a un punto de no odiar a nuestro enemigo y disfrutar el gozo de perdonar. Y ser parte de un reino de paz y alegría y disfrutar el gozo de perdonar. Aquí también en la descripción, si es que no se me pasa, te voy a dejar el video para que lo escuches. Es una letra muy hermosa que nos ayuda a entender el contraste entre el Cristo falso y el verdadero. El regalo de Papá Dios, llegando al final. El regalo de Papá Dios para decirnos, ya los perdoné. Por tanto, tanto fue el amor de Dios hacia el mundo que les regaló a su Hijo único en su género, para que todos, creyendo en Él, no permanezcan perdidos, sino tengan la vida eterna. Juan 3:16, traducido correctamente. ¿Por qué muchas personas están llenas de condenación? ¿Por qué muchas personas están llenas de culpa? ¿Por qué muchas personas no viven libres en Cristo? ¿Por qué muchas personas creen que los pecadores, los impíos, se van a quemar y se van a destruir? Porque han entendido mal el mensaje de Juan 3:16, incrustado, encriptado en el mensaje original. Si todas las Biblias dijeran hoy este mensaje, ya no habría infierno, ya no habría aniquilacionismo, ya no habría destrucción para el pecador y el impío, solo habría restitución del pecador y no destrucción. Porque tanto fue el amor de Dios hacia el mundo, la palabra mundo es cosmos, que también mete ahí los seres que se rebelaron, o mejor dicho, los seres que tergiversaron su mente sobre su Padre Celestial, que les regaló a su Hijo la gracia, único en su género, para que todos creyendo en Él no permanezcan perdidos hoy, sino que tengan la vida eterna. Hoy están perdidos muchos en el mundo, en el planeta Tierra, pero Jesús prometió que llegarían a conocer al Padre a través de Él. Si nosotros pudiéramos memorizarnos, y les voy a pedir que saquen un pantallazo, le saquen foto, no sé cómo hagan,
y puedan poner una pared, no sé, algo. Y recuerden siempre, este es el mensaje correcto de Juan 3:16. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de buenas noticias para el pecador, porque Jesús ama al pecador. Porque la paga que te deja el pecado es la muerte. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sin embargo, pero, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Otro mensaje de buena noticia. Yo sé que muchas personas que están viendo esta presentación pueden tener quizá culpa porque no los han perdonado o porque han hecho daño y creen que como no han perdonado, Dios no los va a perdonar, haciendo caso a un texto que es irónico y no literal, como ese que dice: esto mismo hará Padre Celestial con aquel de vosotros que no perdone de corazón. O sea, que Dios se le termina el perdón. No, hermanos y hermanas, Jesús nos mostró un Padre perdonador. La característica de un perdonador es que perdona, siempre perdona. No es un alto, no es un fin de tiempo, gracia. No, Dios es luz. No puede tener tinieblas en él porque es en contra de su naturaleza. Porque la paga que deja el pecado, o el sueldo que te deja el pecado, es la muerte. ¿Para qué vamos a morir 3 veces? Si ya morimos una vez al estar en pecado. ¿Por qué va a haber una tercera venida para destruir a los que resucitó 2 veces de vuelta? ¿Tan sanguinario, tan sádico es Dios? No, no es así. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Papito Dios nos recuerda: ya los perdoné. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo, no tomando en cuenta los pecados del mundo, no anotando, no mandando a sus ángeles a registrar los pecados, las obras buenas o malas y meterlas en un libro en el cielo. No, Él no toma en cuenta tus pecados. Él no toma en cuenta mis pecados, porque Él ya nos ha perdonado a todos. Estos son buenas noticias. Gloria a Dios por eso. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomando en cuenta los pecados, y nos ha recomendado a nosotros la palabra, nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Querido amigo y amiga, ya no sufras con la enfermedad de la culpa, porque Dios ya te ha perdonado. Y hermano religioso, hermana que vas a una religión, Dios te ama tanto que aunque estás perdido por tener una concepción errada del carácter de tu Padre, tú estarás con tu Padre. Quizás entrarás al reino después, pero vas a entrar al reino. No porque Jesús te meta en la puerta un guardia de seguridad y diga no puedes entrar, sino porque tú no quieres entrar, porque no quieres aceptar que Dios ama tanto al pecador de la esquina, a la prostituta, al homosexual, a lo que tú le llamas abominación, porque para Dios no es. La palabra homosexual está agregada en la Biblia, en el 1845, fue agregada por un traductor homofóbico que hizo que muchas personas odiaran a los homosexuales y no los amaran como Dios los ama. ¿Por qué no quieres entender que Dios ama a todos? Hasta aquí el final de la presentación. Esperamos que haya sido útil, que haya sido edificante y revivificante para tu espíritu y tu alma. Vamos a terminar con oración y dejamos después el espacio para los comentarios y las preguntas. Gracias, Papito Dios, porque nos diste la oportunidad de compartir tu palabra escrita y la palabra viva que es Jesús, y nos haces entender, Señor, que nuestro deseo a veces no es perdonar a los que nos hacen mal, pero es un deseo tuyo, Señor, para poder liberarnos, porque lo difícil de perdonar es difícil, Señor,
pero necesario para ser liberados. Totalmente. Gracias, Dios, quédate con aquellas personas que van a ver esta presentación por diferido y que tu Espíritu pueda seguir dándonos gozo y alegría al momento de perdonar a los que nos ofendieron. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos del canal, nos vemos en una próxima ocasión para seguir estudiando juntos. Así que recuerden lo mismo que decimos siempre para que lo recordemos siempre. Dios es bueno siempre y no toma en cuenta tus pecados porque ya nos ha perdonado a todos, porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Que Dios lo bendiga. Muchas bendiciones.